Hola, próximos subintendentes. El día de hoy veremos constitución política referente al tema de derechos sociales, económicos y culturales o segunda generación. La República de Colombia es parte del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, adoptados por las Naciones Unidas en 1966 y ratificado por el Estado colombiano el 29 de octubre de 1969. Es parte de innumerables convenios celebrados con los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo sobre aspectos particulares. Se encuentran consagrados en los artículos del 42 al 77 en la Constitución Política de Colombia. Nos dice que los derechos son derechos de segunda generación o derechos sociales, económicos y culturales. Tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Como habíamos mencionado, en la Constitución Política están contemplados desde el artículo 42 hasta el artículo 77. Un resumen de ellos, iniciamos con el artículo 42 que nos habla de la familia como núcleo fundamental. En su artículo 43, igualdad de derechos hombre y mujer. En el artículo 44, derechos de los niños. En el artículo 45, protección al adolescente. En el artículo 46, protección del Estado al núcleo familiar. En el artículo 47, rehabilitación e integración social. En el artículo 48, seguridad social. En el artículo 49, atención en salud y saneamiento ambiental. En su artículo 50, protección y seguridad social a los niños. En su artículo 51, vivienda digna. En el artículo 52, recreación y deporte. En su artículo 53, estatuto del trabajo. En su artículo 54, empleadores, capacitación y formación. En su artículo 55, derecho a la negociación colectiva. Asimismo, en su artículo 56, derecho a la huelga. En su artículo 57, estímulos de gestión para construir empresa. En su artículo 58, derecho a la propiedad privada. En su artículo 50, expropiación en guerra. En su artículo 60, acceso a la propiedad. En su artículo 61, protección a la propiedad intelectual. En su artículo 62, donaciones de interés social. En su artículo 63, bienes y usos públicos. En el artículo 64, acceso y propiedad de tierras. En el artículo 65, producción y acceso a alimentos. En su artículo 66, crédito referente a deudas bancarias. En su artículo 67, derecho a la educación en todas sus formas. En su artículo 68, derecho a la enseñanza y al aprendizaje. En su artículo 69, autonomía universitaria. En el artículo 70, acceso a la cultura y diversidad. En su artículo 71, conocimientos y expresiones artísticas. En su artículo 72, patrimonio cultural. En el artículo 73, libertad de pensamiento y opiniones. En el artículo 74, derecho a ejercer actividades periodísticas. En el artículo 75, temas referentes a televisión. En su artículo 76, la intervención del Estado en la televisión. Y en el artículo 77 y último, dirección política en la televisión. Debemos tener en cuenta que los derechos humanos proporcionan un marco común de normas y valores universalmente reconocidos y establecen obligaciones del Estado para actuar de determinada manera o de abstenerse de ciertos actos. Los derechos humanos son universales, inalienables, interdependientes e indivisibles. En conclusión, podemos decir que los derechos sociales, económicos y culturales son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, el medio ambiente y adecuado a la cultura. Repaso de lo visto. ¿En qué artículos se encuentran consagrados los derechos sociales, económicos y culturales en la Constitución Política de Colombia?
A, del 1 al 40, B, del 42 al 77, C, del 40 al 70, D, del 1 al 11. De aquellos que optaron por la respuesta B, del 42 al 77, es válida su interpretación. Los derechos sociales, económicos y culturales en la Constitución Política de Colombia tienen como objetivo: A, que se cumplan para bien del Estado; B, son normas para garantizar la democracia en Colombia; C, garantizar el bienestar económico, al acceso al trabajo, la educación, a la cultura; D, para que los ciudadanos convivan en paz. De aquellos que optaron por la respuesta C, garantizar el bienestar económico, al acceso al trabajo, la educación y a la cultura, es válida su interpretación. Los derechos sociales, económicos y culturales son: A, derechos de tercera generación; B, derechos de segunda generación; C, derechos de primera generación; D, derechos de cuarta generación. Respuesta B, derechos de segunda generación, es válida su interpretación. La República de Colombia hace parte del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, adoptado por las Naciones Unidas en A, 1966 y ratificado por el Estado de Colombia el 29 de octubre de 1969; B, 1950 y ratificado por el Estado colombiano el 30 de octubre de 1991; C, 1990 y ratificado por los Estados colombianos el 28 de octubre de 2002; D, 1930 y ratificado por el Estado colombiano el 1 de octubre de 1980. De aquellos que optaron por la respuesta A, 1966 y ratificado por el Estado colombiano el 29 de octubre de 1969, es válida su interpretación. Los derechos sociales, económicos y culturales en la Constitución Política de Colombia nos menciona la familia como núcleo fundamental en el artículo A, artículo 42; B, artículo 77; C, artículo 48; D, artículo 41. De aquellos que optaron por la respuesta A, artículo 42, es válida su interpretación. Quiero agradecer a las personas que se han suscrito, ya que muestran el interés por aprender. Asimismo, motivan mi intención para seguir subiendo videos cortos, donde explicamos los temas propuestos por la Policía Nacional. Y no olvide dar manito arriba.